Recuerden que el éxito radica en el hecho de que coincida la oportunidad con el conocimiento. Si usted está preparado, tiene el conocimiento, tiene la oportunidad, lo más probable es que usted consolide, lo más probable es que usted conquiste, lo más probable es que usted solucione, lo más probable es que usted solvente. Amén. A causa de que está entendido de lo que debe hacer. Amén. Entonces, es importante y destaca en la persona que está entendida de los tiempos, ¿ves? Esa virtud, es una virtud de los dioses. Yo les decía la semana pasada que David, como estratega militar, no solo se ocupó de que sus soldados fuesen del rango que fuesen, tuviesen cualidades que destacaran. No solo se ocupó en eso, que fuesen diestros con espada, que fuesen diestros con una lanza, que fuesen diestros con la daga, con la honda o con cualquier otro elemento o implemento de guerra. David se ocupó en la temporada, en el tiempo de transición, de que su gente, ¿ve?, fuese entendida de los tiempos. Amén. Amén. Virtud que está caracterizada tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento como una persona sagaz y astuta. El que está entendido de los tiempos no es otra cosa que una persona sagaz y astuta. Él sabrá cómo desenvolverse en un momento dado. Amén. Entonces eso es importante. Es importante. Habemos evangélicos perdidos en el limbo, desorientados, confundidos, ¿ves?, ignorando el tiempo que estamos viviendo. Les decía también, por traer a memoria, les decía también el hecho de que se acredite, la Escritura acredite que muchos viven de problema en problema, de rollo en rollo, de crisis en crisis, al hecho de que tal persona le falta conocimiento. ¿Por qué perece mi pueblo? A mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué se refiere ese conocimiento allí? ¿Qué se refiere esa expresión? Bueno, que lamentablemente, ¿ves?, estamos desentendidos de los tiempos. No se refiere el conocimiento intelectual, tampoco se refiere al conocimiento doctrinal o teológico. Hay gente que rebosa de eso, pero igualito está perdido de los tiempos. Los sacerdotes israelíes del tiempo de Jesús, nadie más entendido que ellos, nadie más entendido que Nicodemo. Nadie más entendido. En el tiempo de Jesús destacaban dos hombres, como sabios, dos hombres, ¿ves?, que era Nicodemo y el mentor del apóstol Pablo, Gamaliel. Esos eran los dos hombres que destacaban en el tiempo de Jesús. Sin embargo, ya usted sabe lo perdido que estaba, sobre todo Nicodemo, en cuanto al tiempo que estaba
viviendo. Amén. Bueno, eso es importantísimo. Nosotros estamos en una temporada semejante. Todo nos está anunciando que estamos en un tiempo de transición, de cambio. En estos días observaba las noticias. Otro gran problema que tenemos: hay tiempo para entretenernos, pero no hay tiempo para dedicar a analizar, no solo a ver y a escuchar, sino a analizar el acontecimiento mundial, lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Hay personas que prefieren, hacen como el avestruz en cuanto a las noticias. ¿Ves? Prefieren meter su diminuta cabeza en un huequito y dejan su amplio cuerpo afuera. ¿Ves? Me asombraba el hecho de que hablaba con una joven madre que está fuera del país, y entonces ella me decía: no, pastor, yo no estoy enterada de esto. Peor, no porque no quiero, sino porque no puedo. O sea, a mí el tiempo no me da para nada más. Trabaja 12, 15 y hasta 17 o 18 horas diarias. ¡Qué esclavitud! ¡Qué esclavitud! Para estar así en el extranjero, usted me va a perdonar la expresión, prefiero estar mamandini en Venezuela. Alabe a Dios por eso. Bueno, pero es la situación que estamos viviendo. Entonces ella objetaba tal cosa. Yo no estoy, pero mire, y es una cosa tremenda, porque Dios va a utilizarlo. Absolutamente todo en nuestro entorno Dios lo va a utilizar para hablarte, sobre todo para confirmarte que Él está en el asunto. Si nosotros no tenemos tiempo para eso, sino que vivimos como les decía en semanas pasadas, como el roedor en la ruedita. Y a fin de cuentas, ¿para qué? ¿Qué quedó de eso? Desgaste. Amén. Entonces, será más que útil estar entendidos y saber el tiempo que estamos viviendo. Amén. Porque consecuentemente yo me prepararé para él. Bueno, a lo que iba, ya lo había olvidado. Ahora vamos a orar para que el Señor me ayude con la mente. Necesito la ayuda del Señor, porque cómo se me olvidan las cosas. Y yo le ruego que usted esté así como está atento, me ayude para cuando quedo en un punto y de pronto salto a otro, usted me diga: pastor, ya va, volvamos acá. Ten la libertad de hacerlo. Amén. Me bendice. Ok, a lo que les iba a decir en cuanto al hecho de estar apercibidos. ¿Ves? Veía en las noticias un fenómeno astrológico. ¿Ok? Un fenómeno astrológico. En días pasados se alinearon 3 planetas. No sé si alguno pudo ver el fenómeno. Se vio de 5:30 a 6 de la mañana la semana pasada. Ok, el fenómeno. La verdad que se veía muy lindo, pero muy extremadamente lindo ver la alineación. Estaba uno incluso tan alineado al otro que aparentaban 2, pero habían 3. Y se prevé que para el mes de febrero sean 3, 5. Para el mes de febrero se van a alinear 5. ¿Ves? Si usted le interesa los tiempos, usted puede consultar lo que significa el número 3.
en la Biblia y lo que significa el número 5 en la Biblia. Y eso le va a arrojar a usted una idea que servirá para confirmar el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de transición, un tiempo de cambio. Yo le decía la semana pasada y la antepasada que los que eran ya no son o dejarán de ser. Y los que nunca habían sido, ahora serán. Los que tuvieron, dejaron de tener. Los que nunca tuvieron, se están preparando para tener. Entonces, por eso es importante. Es importante. ¿Ves? Y esto que les estoy hablando no es algo que está por acontecer. Amén. No les estoy hablando a futuro. Es algo que estamos viendo, lo que el Señor está haciendo. Amén. Entonces yo debo ser consecuente, entendido de los tiempos, y voy a ser consecuente en cuanto a mis decisiones diarias, en cuanto a mi forma y manera de vivir. Amén. Amén. Tenemos entre nosotros en la CBM una gran cantidad de niños que están figurando, niños y adolescentes figurando en una disciplina deportiva. Y todos sabemos lo que eso implica hoy en día. ¿Qué carrera universitaria genera tanto beneficio económico como una carrera en una disciplina deportiva? Ninguna. Ninguna. ¿Ves? Entonces, Dios se está ocupando de que las cosas cambien para beneficiarnos a nosotros. Amén. El primero que está entendido de que las cosas deben cambiar para un propósito en cuanto a nosotros, su iglesia, es Dios, y Él está preparando todos los acontecimientos. Todo se está alineando a eso. ¿Qué nos toca a nosotros? Estar entendidos y preparados. Amén. Amén. Permítame rascarme los cabellos un poco. Cuando yo me rasco así los cabellos, porque quisiera saber qué está pensando usted. Yo con lo que le estoy diciendo, yo tengo comezón aquí en el cerebro me hace. Yo quisiera saber qué tanto me estoy explicando y cuánto se estará logrando en el vientre de tu espíritu, en el vientre de tu espíritu, en cuanto a lo que te estoy diciendo. Amén. ¿O será que nosotros pensamos como pensaba el predicador en su peor estado de carnalidad? Que lo mismo que le acontece a un perro, lo mismo que le acontece a un asno, lo mismo que le acontece a un animal, nos acontece a nosotros. ¿Qué nivel qué nivel de ignorancia totalmente desentendido de los tiempos? Pero hay personas, incluso creyentes, que piensan, y como piensan así también viven. Porque como piensas, vives. Tal es el hombre, tal sus pensamientos. Amén. Amén. No puedo demorar más aquí porque se me va otra vez el mensaje. Y me dijo el hermano Javier la semana pasada: pastor, pero es que no ha comenzado, tiene 3 domingos, no ha comenzado. Ok. Bueno, entonces
hablando de transición, estamos estudiando, o vamos a estudiar, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Ok? Una carta totalmente fraternal. No hay ninguna otra carta que manifieste tantos aspectos personales como están manifestados acá. ¿Ok? En esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo, haciéndole ver a Timoteo lo que hoy pretendo hacerte ver a ti. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Quería hacerle ver a Timoteo el tiempo que estaban viviendo, el tiempo que estaban viviendo. Amén. Era importante para que la transición, el cambio se diera con perfección. Amén. Los especialistas en la materia, en la carrera de relevo, en esta disciplina deportiva, olímpica, ellos dicen que el punto más delicado, más álgido de la carrera es en el momento en que se entrega el testigo. Es el punto más difícil. Ahí se sabe si se perdió o se conquistó o se ganó. Amén. Entonces el apóstol Pablo se está ocupando de perfeccionar este momento, el momento del legado, el momento de sucesión, el momento de la entrega. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces y le pedimos al Señor, en este momento, tú estás en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu apoyo, por tu respaldo. Espíritu Santo, en lo particular, quiero poner mi vida, espíritu, alma y cuerpo en tus manos, en tu perfecta voluntad, bajo tu conducción, bajo tu guianza, tu dirección. Hoy, más que nunca, desconfío de mis capacidades, de mis cualidades. A veces olvido cosas, estudio cosas y paso por alto algunas de ellas. Por favor, Señor, trae a mi memoria en plena conjunción, en plena armonía, en plena hilación lo que debas traer, Señor, para fortalecer este mensaje y para que cause el impacto que debe causar en la vida de los presentes. Así como ha producido, Señor, un impacto en mi vida. En tus manos estamos encomendados. Las vasijas están preparadas, los corazones, todo el ser de estas personas están lubricados, aceitados con tu presencia. Amén. Por lo tanto, Señor, vacía en nosotros el buen vino, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Ok, el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Vamos a analizar el escenario. Ahí quedamos la semana pasada. El escenario del asunto. Ok. Pablo escribe estando encarcelado. ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado. Y en esta oportunidad la situación de Pablo era bastante seria. ¿Okay? En sus dos prisiones, en el año 63 después de Cristo, su primera prisión, el apóstol Pablo gozó de algunos privilegios. Era tanto el nivel de influencia que tenía este hombre en el Imperio Romano que le dieron casa por cárcel. ¿Ok? Y el apóstol Pablo estaba bien.
a pesar de estar reducido a aquel punto, aquel lugar se convirtió, esa casa en alquiler donde estaba el apóstol se convirtió en un altar, ¿ves? En la puerta del cielo para los romanos. Total que allí iban a consultarlo todo el que podía consultarlo, ¿ves? Y el apóstol Pablo se sentía satisfecho, contento. Pero su situación en el año 68, 5 años después, su segunda encarcelamiento, la situación era totalmente diferente. En esta oportunidad había sido fue confinado a un búnker. Nadie sabía dónde estaba el apóstol Pablo. ¿Ves? Y aparte de eso, estaba destinado a morir. Su encarcelamiento era para muerte, para darle muerte en esta oportunidad. Dígale que tiene a su lado, esa era la situación. Esa era la situación. Esa era la situación del apóstol. Ahora lo importante, ahora repita conmigo, lo importante, lo sobresaliente, lo trascendiente, o lo trascendente, mejor dicho. Sí. Lo trascendente no era en su reacción, no era que estaba preso, ¿ves? Sino su enfoque en cuanto a su propósito de vida. Estaba preso, pero su ánimo estaba intacto. Yo puedo decir que tenía un ánimo mayor, a pesar de estar preso y condenado a muerte. Importante, ¿verdad que sí? Nosotros nos sucede cualquier cosita y nos desestabiliza. ¿Verdad que sí? No desayunamos, nos desestabiliza. Ay, no he desayunado hoy. No, hasta bien te cae que no desayune hoy. En estas carreras que hemos tenido en estos días, yo le decía a la negrita, hay que ver cómo afecta, ¿no? No tener salud o perderla en un momento dado. ¿Ves? Cuando estamos sanos, ¿cómo ignoramos esto? Válgame Dios, estamos sanos. Pero cuando dejamos de tener salud, cualquiera sea la causa, ¿ves? Como la causa, la situación que estamos viviendo ahora con mi esposa, nos damos cuenta cómo esto descontrola la vida. ¿Cómo descontrola? Tener un enfermo en casa lo descontrola todo. Lo descontrola. ¿Ves? Ahora imagínense una situación de esto. Una situación de esto. Sin embargo, el apóstol Pablo manifestaba un dominio propio y el enfoque correcto, a pesar de estar pasando por la situación que estaba pasando. Amén. Entonces, ese es el escenario. Estaba preso. ¿Cuáles son las razones para la redacción de la carta o la epístola? Bueno, el apóstol Pablo tenía 3 razones que podemos resaltar. A lo mejor hay más, pero bueno, estas son las que hemos analizado. 3 razones para escribirle a Timoteo. Primero, estaba solo. No era que se sentía solo, estaba solo. ¿Ves? Él, ahora cuando leamos la carta, él describe con lujo de detalle su situación de soledad. Fuerte para un líder eso, fuerte. ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Ves cómo pega eso? ¿Cómo duele eso? ¿Cómo entristece eso? ¿Ves? Entonces, esa era una de sus razones. Estaba solo. 2, estaba preocupado por el bienestar de las iglesias. ¿Ves? En el momento, en lo inmediato,
y también preocupado por lo que sería el destino de ellas, las iglesias, después de él. Tenía esa profunda preocupación. Característico de un buen líder, de un buen pastor, A pesar de su situación, él seguía pensando en los demás. Era un momento, cualquiera podría decir, ¿lo podemos juzgar si él se lamenta? Le pregunto. Si el apóstol se queja, ¿lo podemos juzgar? No. ¿Ve? Si se lamenta, ¿lo podemos juzgar? No. Semejante situación que estaba viviendo. Sin embargo, a él le sobraba tiempo para pensar en los demás. Su enfoque no era su situación. Amén. Diga, tremendo. Ok. Y 3. Le quería escribir a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo. Era importante que esta carta, esta epístola, no solo la leyera Timoteo, sino que Timoteo, como figura clave, como evangelista en ejercicio, como superintendente, como un líder que empezaba a destacarse, llevase todas estas inquietudes, principalmente a la iglesia de Éfeso, que estaba pasando por momentos difíciles, a causa de la gran persecución que había en contra de los cristianos, donde inocentemente los estaban acusando de promover una revuelta en contra de Nerón, en contra de Roma. Y a causa de eso, tomaban a los cristianos, los penetraban con una lanza, dicen los historiadores romanos del tiempo, penetraban por su recto, por su ano, con una lanza y sacaban la lanza por la boca. Los empapaban en brea, ¿ok? Asfalto. Y entonces los suspendían y les prendían fuego en las paredes o en las murallas de la ciudad. Usted se puede imaginar. Diga conmigo, ¿qué situación? ¿Qué situación? Bueno, ese era el escenario donde el apóstol Pablo decide escribir. Amén. Vamos a la carta entonces, por favor. Segunda Timoteo capítulo 1. Veamos a ver cómo comienza. Vamos a hacer un análisis textual, texto por texto, de esta carta. ¿Cómo la encabeza el apóstol? Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Así comienza. Le vuelvo a leer. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Si esta epístola se escribiera en este tiempo, con los grillos que tenemos del apostolado, si cualquier otro lo hubiese escrito, Pastor Kevin y Pastor Henry, estuviese encabezada de esta manera: yo, apóstol de Cristo, hubiese comenzado de esa manera. Ávidos de chapear con el apostolado. No. Pablo comienza encabezando la epístola de la manera que debe ser
encabezara, para que quedara un registro en el ser de Timoteo, en la mente, en la voluntad y en las emociones de Timoteo, cómo debe llevarse a cabo un apostolado, un ministerio. Era importante. Amén. Y era tan importante para Pablo que Pablo encabeza casi todas sus epístolas diciendo: Pablo, primero, Pablo. O sea, el hombre natural que no tiene nada en absoluto en qué gloriarse. Amén. Amén. Él encabeza casi todas sus epístolas, no solo estas, diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino esclavo por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. De esta forma, encabeza la primera epístola a Timoteo, entre otras más. Primera Corintios, Romanos, Gálatas, Tito. Así comienza identificándose como Pablo, en el cual no hay mérito alguno para gloriarse. En otras palabras, Pablo usó la mejor forma de comenzar. Pastor, ¿cuál es la mejor forma de comenzar? Pablo empezó perdiendo y terminó ganando. Hay personas que procuran comenzar ganando y terminan. Hay algunos que comienzan como estrella y terminan Hay otros que vienen estrellados y en las manos del Señor terminan como estrellas. Amén. Recuerda que Dios no llama a hombres grandes. Ninguno de los personajes bíblicos se caracterizaron por ser influyentes o grandes, o tuvieron un mérito alguno en el llamado, en el designio. No fue eso. Dios primero los llama y luego los hace, los prepara y luego los hace grandes para su propósito. Amén. Entonces, el apóstol Pablo procura dejar eso claro en la mente y en el corazón de Timoteo, para que con certeza y con pureza llevase su ministerio. Es la forma y la manera de llevar un ministerio. Amén. Yo sé que usted está ahí pensando en cómo están las cosas hoy en día en cuanto a esto. A lo mejor la expresión que viene a tu mente y a tu corazón es: qué diferente eran las cosas al principio. Aquí tomo la frase célebre del Señor Jesús: al principio no fue así. Por eso es importante cuidar el origen de las cosas. Por eso es importante buscar la genuinidad de las cosas. Entre los apóstoles del primer siglo, las cosas no fueron como son ahora, en el siglo
23. ¿23? 21. Se fue el ¿Y futuro. por qué nadie me corrige? Pensé que no estaba. Sí, pero ya después que... Y estará acá en el 2023. Ajá, es importante tenerlo despierto. En el siglo XXI. Amén. Escuchen. Sí, la hermana Gloria dice que ella estaba atrás. Era dormida. Me voy a traer la pistolita y le voy a dar su... La hermana Gloria decía 25. Ella estaba así Escúcheme acá, por favor. Escúcheme. El apóstol Pablo quiso dejar claro que el ministerio no es un oficio para proyectarme, lucrarme y catapultarme. Yo no. El ministerio no es un oficio para proyectarme, lucrarme y catapultarme yo. Es una función para santificar, glorificar y honrar el nombre del Señor. Eso debía quedar claro y debía hacerse carne de su carne y hueso de sus huesos en Timoteo y en todo el liderazgo de la primera iglesia o la iglesia primitiva. Eso debía quedar claro. Amén. Asunto que conversamos también en semanas atrás. Les decía o hacía referencia. Una hermana no entendió cuando sarcásticamente yo me persiné. En cuanto mencioné que lo peor que le puede pasar a un ser humano es entrar al ministerio sin ser llamado. Es lo peor que le puede pasar. Es como ir a un safari por mi cuenta. Imagínense, no sé, imagínense, y puede usted imaginarse, entrar a un safari, ir al África, a lo más espeso y lo más extenso de la selva africana y pasar 3 días allí. Lo más probable es que termine en el estómago de cualquiera de esas bestias. Amén, porque no tengo la debida preparación, desconozco el entorno. Pues lo mismo sucede. Presumir entrar al ministerio sin haber sido llamado. Amén. Porque el que constituye ministros es el Señor Jesucristo. Amén. Es Él. Amén, amén. Él en persona. Es el que los constituye. Amén. Amén. Usted puede obtener, como en efecto ha sucedido, un certificado que confirme, que evidencie que usted hizo un curso teológico, usted se preparó, pero eso usted no lo hace un pastor. Así es. No lo hace un pastor. Hay gente que tiene el diploma, tiene certificados muy lindos, ¿ves? En las mejores y primeras instituciones teológicas del Estado o de la nación, incluso hasta internacionales, pero eso a ti no te hace un pastor. Porque hay una manera de ser establecida por el mismo Señor Jesucristo. Él es el que constituye. Él llama, prepara y envía o designa. Amén. Entonces la cosa no es así tan fácil, tan alegre, tan a la bulla de los cocos, como suele sonar en una canción que muchos hasta cantamos.
En mi casa hay pastores, en mi casa hay profetas, en mi casa. Ya va un momentico. Como que Eso. tienen el confeti. Como si yo dijera, en mi casa hay plátano, en mi casa hay guineo del chiquito, hay topocho, en mi casa hay... Esta es una verdad bíblica de mucho poder y que debe considerarse con sumo respeto. Y que la mayoría de los problemas que tenemos actuales se debe a que esto se ha desestimado y no se toma en cuenta. Hoy en día cualquiera es pastor. Yo hacía el comentario y me persignaba a causa de que un hombre me dijo, no pastor, yo estoy sin trabajo y eso, y yo no voy a llamar allá, me voy a reunir aquí a unos hermanos, vamos a hacer el curso. Ay, santo Dios. Yo no quiero estar en los zapatos de aquel que está en el ministerio sin ser. Decídese otra vez, pastor. Si siendo llamado, esto es difícil, ¿cómo será no siendo llamado? El que es llamado cuenta con el apoyo activo de Dios. Los ministros son de Dios y Dios vela por ellos. Pero el que se mete sin ser llamado, que se les arregle como quiera. Y entonces el que no es llamado termina espelucando las ovejas y haciendo desastre, como los que ya nosotros conocemos. Diga conmigo, tremendo. Entonces el apóstol Pablo le habla con suma claridad. Ok, con suma claridad a Timoteo, para que Timoteo también tenga la misma transparencia y claridad y exija lo que debe exigir como futuro líder en el Evangelio. Amén. En la iglesia que repuntaba y se desarrollaba a pesar de las calamidades en las que vivía. Amén. Amén. Escuche. Preste atención acá a lo que le voy a decir. El hermano Juan Radamés Fernández, un maravilloso pastor y hombre de Dios, con aproximadamente unos 60 años en el ministerio, con un testimonio intachable. Él dice lo siguiente: ojalá que todos los ministros del mundo entendiéramos y reconociéramos con temor y temblor reverente que el día que violamos nuestro voto de consagración a Dios, la fuerza que hayamos recibido por el ungimiento divino se aparta de nosotros y somos como todos los hombres. El apóstol Pablo consideraba una honra ser un apóstol, pero sabía también el peso de responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Y esto es importante. Y era lo que el apóstol Pablo quería hacerle saber y ver a Timoteo. Acá hay un punto y lo vamos a tratar de una vez. Lo vamos a tratar de una vez. Al menos en el tiempo que me quede. Creo que sí me da tiempo. Porque como decía el pastor Alvin Peñalosa en estos días que conversábamos, decía: Luis, esto es delicado. Es delicado. Hay pastores muy influyentes
en los medios que están atenuando, enfatizando con mucha fuerza, porque tiene el respaldo mediático, que ya no hay apóstoles. Fíjense los dos extremos. Miren los dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo que combatimos ahorita? Que hay ministros como hay plátano, como hay guineo, como hay topollo. En mi casa hay de todo eso. Ese es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Que ya no hay. Hay personas aseverando tal cosa, incluso este sector donde Dios nos ha permitido estar ahora, hay una fuerte corriente herética que asevera eso. Ya no hay pastores, los pastores no hacen falta, ya no hay pastores. Eso parece tiempo. Y menos apóstoles, ya no hay apóstoles tampoco. Dejaron de hacer. Ya no hace falta tampoco congregarse ahorita. Diga conmigo, ¿qué situación? ¿Qué situación? Aquí estamos viviendo. Mire acá. Efesios capítulo 4, verso 11. En Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos a Efesios para que lo leamos. Efesios capítulo 4, verso 11. Nos dice así. El apóstol Pablo tiene la iluminación en cuanto a los 5 ministerios. ¿Ok? Y él se los objeta al mismo Señor Jesucristo. Y al acto victorioso de que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz. ¿Ok? El que murió en la cruz, o sea, el que ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos. ¿Ok? Todos los limitantes, todos los obstáculos, todas las prohibiciones, todo eso se lo llevó cautivo. O sea, dejó de ser eso. ¿Ves? Y ahora dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Esto también a veces lo malinterpretan, ¿no? Y hay una pugna, hay una pelea que se fue al infierno, que si a quién le predicó en el infierno, cosa que no está clara o concisa acá. ¿Ok? Más bien, la hilación del texto me lleva a pensar a mí, si tomo en cuenta no solo el texto, sino su contexto, de que el Señor está hablando de todos los limitantes humanos, los que experimentamos aquí en la tierra. No está hablando, en ningún punto ahí se está hablando de infierno. Se está hablando de infierno, de aspectos a causa del pecado original que evitaban cualquier posibilidad de que yo fuese un sacerdote en todo el sentido de la palabra. Ajá, pastor, ¿y cómo quedan los que ministraron antes de Jesús? Fallos, incompletos. El apóstol Pablo
también se ocupa en una de sus epístolas a aclarar y a enfatizar que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Que Moisés se queda chiquito, chiquito. Y que todos los otros quedan chiquitos ante el sacerdocio perfecto del Señor Jesucristo. Y que ese sacerdocio perfecto nos hace a nosotros aceptos en el amado. Amén. O sea, así como Él es perfecto, nosotros pasamos también. Porque ya Dios Padre no te está mirando a ti con tus imperfecciones. Está viendo la obra poderosa que se generó en la cruz del Calvario. Amén. A tu favor. Amén. Entonces todo lo que te cautivaba, todo lo que te limitaba, esas cadenas que no te permitían, ¿ves? Todo eso quedó roto. Amén. El Señor lo llevó cautivo y te entregó la posibilidad de figurar Amén. para el reino de los cielos sobre la faz de esta tierra. Dígale que tiene a su lado, a eso se refiere. Ahora, no conforme con esto, el apóstol Pablo dice que el Señor sistematizó la forma de gobierno para la iglesia. Si hay un reino, debe haber una forma de gobierno. Si hay un cuerpo, pues debe estar encabezado. ¿Cómo lo hizo? Seguimos leyendo. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué dice? Y el mismo Ajá, ¿quién es él mismo? Cristo. O sea, Cristo, él personalmente. Él personalmente. Constituyó a unos apóstoles, a otros, a otros y a otros. A fin, ¿cómo más podemos entender ese a fin? A ver, díganme un sinónimo de ese a fin. Con la finalidad. Con la finalidad, con el propósito, a causa de, Amén. ¿para qué? Con el objeto de. ¿Ok? Volvamos al texto. De capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Amén. Y mientras exista el pueblo de Dios, pues hay este requerimiento. ¿Lo hay o no lo hay? Te pregunto. Pastor, esta versión dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo Ajá. las obras de Dios y edifiquen a la iglesia, Exacto. es decir, al cuerpo de Cristo. Exacto. Ahora, ¿quiénes son ellos? Los El ministerio quinto. Entonces, ¿por qué pretender cercenar uno o dos de ellos? Eso es mutilar el cuerpo de Cristo. Amén. Todos son Amén. necesarios. Entonces, dígale al que tiene a su lado: come huevo, pero no cuento. Un huevo, pero no muere. Amén. Amén. ¿Cuándo dejará de ser necesarios los ministerios? Cuando todos estemos en un estado de perfección, de gloria. No harán falta los ministerios. Cuerpo glorificado. Pero ahorita, en el carácter de desposada, de novia, lo que más necesita es la intervención de los amigos del novio, que son los 5 ministerios. Amén.
El apóstol Pablo sabía que después de su partida, eso iba a ocurrir. Eso iba a ocurrir. Y había que estar preparado. Dígalo coloquialmente. Preparados. No, eso no es coloquial. Es muy técnico. ¡Pila! ¡Mosca! Había que estar. Porque la gran mayoría de los que profesan y proclaman esta falsedad tienen malas intenciones. Tienen malas intenciones. Las intenciones son dispersar a las ovejas para entonces manifestarse como lobos y hacer uso de ellas. Y por eso es que terminan embarazando a las hermanas en el cuartico de guerra, en el cuartico de oración. El apóstol Pablo le está manifestando a Timoteo cuál debe ser la santa actitud de él y de los otros como hombres de Dios. O te caracteriza la pureza o no sirve para nada. Amén. Diga pureza. Pureza. Repita eso otra vez. Pureza. Creo que en una oportunidad le dije acá lo que significa pureza. Y hasta la definición es sencilla. La definición de sencilla es que ser lo que debe ser. Eso es pureza. Dio el ejemplo de este animal que prefirió morir antes de mancharse. Ajá. ¿Ve? Por cierto, es un roedor también. Es un roedor. Pero es blanco como la nieve. Tiene una característica. Él prefiere morir en manos de los cazadores a dejarse manchar o ensuciar. Entonces, cuando él se ve amenazado de que va a ser percudido, ensuciado, él se detiene, prefiere morir. Si hay algo que debe caracterizar nuestra vida es la Pureza. cómo estoy mirando a las hermanas, Con pureza. cómo estoy mirando a las niñas, Con pureza. cómo estoy mirando a las adolescentes, Con pureza. cómo miro a las jóvenes. Con pureza. Amén. Entonces, en Efesios, termino con esto, porque ya se nos fue el tiempo, ¿cierto? No he visto la tijera, la negrita no me ha hecho tijera hoy. Yo sí. Pero yo creo que ya Se le tiempo. olvidó. Bueno, voy a terminar con esto y continuamos la semana. El domingo que viene todavía es agosto, porque en septiembre tenemos sí. predicadores invitados, ¿no? Ok. Mire, según Efesios capítulo 4, verso 11, los miembros del grupo inicial de apóstoles se les otorgan los dones personalmente. Se lo voy a leer de nuevo para que se conecte. Con este se conecta, que es importante. Según Efesios capítulo 4, verso 11, los miembros del grupo inicial de apóstoles se les otorga los dones personalmente, con un lógico y obvio papel: el establecimiento de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué iban a hacer ellos? Los primeros apóstoles, pastores, profetas, maestros. ¿Ve?
Ellos iban a establecer la iglesia, el fundamento. Por eso se habla del fundamento de los apóstoles. ¿Cómo fundamentaron ellos? Ellos fundamentaron según Cristo. Fundamentaron. Amén. Ellos, como peritos constructores, lo hicieron bien. Y el apóstol Pablo dice, ahora pónganse las pilas y vean a ver, analicen bien qué material van a utilizar para seguir edificando, construyendo. Porque, Henry, si tú comenzaste, ¿dónde está el pastor Amaya? Si tú comenzaste y Amaya comenzó con bloques de 15, yo haría un perfecto descuadre si pretendo continuar con bloques de 10. ¿Es o no es? Sí. Ella va, así no va a funcionar. Y si funciona, no va a tener la estética adecuada. Amén. ¿Es o no es, hermano Amaya? Entonces, cada uno de nosotros debe ver cómo sobre edifica. Es nuestra responsabilidad. ¿A causa de qué? A causa de que la obra de Dios es una mega obra. Y otros seguirán edificando después de nosotros. Importa qué material estamos usando. Por eso es necesario que hagamos un peritaje de nuestras vidas. Hagamos un peritaje. ¿Cómo comenzó el año acá? Haciendo un peritaje. Ella va un momentito. Nosotros tenemos como 5 años ensimismados en nosotros mismos. Después de pandemia quedamos ensimismados entre nosotros mismos. Puro para acá y para acá y para acá y para acá. ¿Y afuera qué? ¿Y la gente qué? ¿Y la evangelización qué? Y pasan los años y no se convierte en ninguno. Y ya no estamos discipulando, ya no estamos bautizando. Algo está pasando. Un peritaje, hicimos un peritaje. Y analizamos, no vamos a detenernos aquí y vamos a devolvernos. ¿Dónde nos perdimos? Que debe haber un equilibrio entre la evangelización y la edificación. Amén. Hicimos la corrección. Eso es importante. Es nuestra responsabilidad. Pero aquel que no la tiene, aquel que vive para amarrar al diablo de domingo, en domingo. Termino. ¿Cuántas veces he dicho? Hay unos tienen cara de almuerzo, ya voy hasta que me... Escuche, ya voy a terminar. Escuche. Hoy por hoy, el ministerio quíntuple sigue siendo el medio que la iglesia tiene para su trascendencia. Dios usó a los primeros ministros, a los apóstoles del primer tiempo, los usó para establecer la iglesia. Amén. Nosotros en este tiempo tenemos el deber de que la iglesia tenga trascendencia, asegurarnos que no pierda su genuinidad. Amén. Y su pureza. Y es del diablo pretender anular, ¿ves? Declarar infuncional alguno de estos ministerios. Amén. Escuche,
La vida de Cristo en su interior la constituye indestructible. Estoy hablando de la iglesia. La vida de Cristo en su interior la constituye indestructible. La acción del Espíritu Santo la constituye incontenible. Y la doctrina apostólica insustituible. Los 12 apóstoles de Jesús y Pablo, que figuran en una clase única, fueron apóstoles por preeminencia. ¿Qué es esto de preeminencia, pastor? Privilegio, excepción, ventaja o preferencia que goza alguien con respecto a otro por una razón obvia o especial. ¿Cuál era? Que estuvieron con el Señor Jesucristo. ¿Ves? Asunto que nos da motivo para que se argumente hoy en día que ya los ministerios son infuncionales. Porque mientras exista la iglesia, se ameritarán los ministerios. Póngase en pie, por favor.